Hola nuevamente, les saluda Ricardo Caraxioli, esta vez con convertidores DC-DC. Se llama convertidor DC-DC a un dispositivo que transforma corriente continua de una tensión a otra. Suelen ser reguladores de conmutación, dando a su salida una tensión regulada, y la mayoría de las veces con limitación de corriente. Se tiende a utilizar frecuencias de conmutación cada vez más elevadas, porque permiten reducir la capacidad de los condensadores con el consiguiente beneficio de volumen, peso y precio. En un convertidor DC-DC nosotros tendremos un voltaje DC de entrada y a partir de él podremos obtener un voltaje DC de salida. Sin embargo, no es un simple divisor de tensión. Este voltaje debe tener la capacidad de poder alimentar una carga. Por ejemplo, podría ser con una entrada de 12 voltios y obtener a partir de él 5 voltios. O podría ser a la inversa. Por ejemplo, una entrada de 3.3 voltios y obtener de él hasta 10 voltios o aún más. O sea, puedo ir en disminución o puedo ir en aumento. Existen muchas topologías para hacer reguladores de conmutación. Sin embargo, en esta presentación nos concentraremos en estas dos, en la reductora y en la intensificadora. Acá podemos ver un ejemplo general de reductor. En este, a partir de un voltaje de entrada, obtendré un voltaje de salida de menor magnitud. Este se basa en un conmutador, el cual es controlado por una señal PWM que sale de un controlador PWM, el cual tiene una retroalimentación para regular a partir de la salida. Luego, esto pasa a un filtro. Sin embargo, de este filtro se obtiene la carga y descarga de un capacitor, que al final tiene una componente DC. ¿Qué función tiene este diodo? Este diodo ayuda en el cambio de estado del inductor. Cuando se abre el interruptor queda cargado y se descarga inmediatamente a través de este circuito, aprovechando las propiedades de polarización directa del diodo. Debemos recordar que el conmutador no necesariamente será un interruptor, en realidad será ya sea un MOSFET o un BJT o cualquier dispositivo que nos ayude a hacer la conmutación a partir de una señal PWM. Recordemos el cambio de estado de un inductor. Para esto haremos un circuito con valores de prueba. Digamos que yo tengo acá un circuito con una fuente de 12 voltios, una resistencia, pongámosle un ohmio, y acá un interruptor de dos posiciones, que puede tener la posición A o la posición B conectado a un inductor o bobina. Y digamos acá tengo una resistencia de carga y pondremos que esta es de 10 ohmios. Solo es un caso hipotético. Al inductor le daremos el valor de 1 Henry. Digamos que yo espero que el inductor se cargue y después de mucho tiempo él obtendrá una corriente de 12 amperios. ¿Sí? Luego, después de mucho tiempo, yo paso de la posición A a la posición B. Y digamos, mi circuito quedará de esta forma. Entonces ahora, en ese momento que yo hice el cambio, en el cambio de estado, el inductor quedó cargado y empieza a descargarse a través de este circuito. Por lo tanto, acá habrá un voltaje inicial de esa corriente
del cambio de estado, que es la misma que me heredó del estado anterior, que es 12 amperios al inicio. O sea, I sub 0 para el circuito B será 12 amperios. Por lo tanto, inicialmente yo debo esperar acá un voltaje de 120 voltios, ya que 12 amperios por 10 ohmios es 120 voltios. O sea, en este punto yo debo tener un voltaje máximo de 120 voltios al inicio del cambio de estado. Claro, esto será instantáneo, se empezará a descargar después de un tiempo. Pero si yo aprovecho esa propiedad para estar conmutando y volviendo a cargar el inductor y descargar el inductor repetidas veces, estaré jugando con este valor. Esa propiedad se puede aprovechar para convertir un voltaje de menor valor a un voltaje de mayor valor. Esa es la propiedad que aprovecha el intensificador. Acá podemos ver un diagrama de intensificador y podemos ver un conmutador que está abriendo y cerrando con una PWM o modulación de ancho de pulso. Un comparador que me está sirviendo de voltaje de referencia de la salida para tomar decisiones sobre ese ancho de pulso en este controlador de ancho de pulso, y el inductor de choque, que en este caso es el que me está haciendo el cambio de estado. Si yo, por ejemplo, cierro el interruptor en este momento, al cerrar el interruptor, este inductor prácticamente se carga con la resistencia Thevenin de la fuente del voltaje entrada. Luego, si yo abro nuevamente este interruptor, ese cambio de estado hará que esa corriente que quedó cargada en el inductor fluya a través de este diodo y cargue este capacitor C. Entonces estaremos haciendo el mismo efecto que mostré en el circuito anterior, donde el voltaje de salida dependerá del valor de RL y de estas resistencias. Sin embargo, si esto se regula, se puede estabilizar un voltaje que generalmente será más alto que el voltaje de entrada. Acá podemos ver un ejemplo de intensificador. En este caso, acá está la bobina de choque y acá está el diodo que nos permite que en el cambio de estado, cuando este interruptor se abra, digamos, sea un interruptor abierto, la energía que cargó la bobina se vaya hacia este capacitor y a partir de este regulador Zener yo obtener 15 voltios. Podemos ver que este tiene una entrada de 1.5 voltios y una salida de 15 voltios. Y prácticamente está oscilando. Vemos que no tiene una PWM, pero sí podemos decir que este se está abriendo y cerrando continuamente. Acá podemos ver otro ejemplo de convertidor DC-DC, pero este está hecho con un circuito integrado Maxim 1644. Y otro circuito que es el Maxim 6138, que es un regulador de disparo. Este tiene esta propiedad. Yo puedo ingresar un voltaje de 3 a 5.5 voltios y él en la salida me dará un voltaje de aproximadamente 3.1 voltios. O sea, aunque el rango de entrada sea variable, el voltaje de salida es constante. Esto también es un convertidor DC-DC. Acá podemos ver otro ejemplo de convertidor DC-DC. En este entran de 9 a 18 voltios y salen 50 voltios. Y vemos que también aprovecha la propiedad de un circuito integrado, el UC3843, y en este caso se utiliza un transformador muy parecido a las fuentes conmutadas. Prácticamente es el mismo principio. Elevar a partir de un transformador, y aquí hay un diodo Schottky rectificador para obtener esa elevación. En la realidad, cuando nosotros hacemos diseños en electrónica, encontraremos dispositivos monolíticos, o sea, en un solo encapsulado.
como por ejemplo la serie A300RW. Esta tiene una amplia gama de convertidores DC-DC, como podemos ver acá en la imagen. Acá podemos ver varios convertidores monolíticos. Si por ejemplo elegimos uno de esta tabla como ser el A304RW, vemos que este tiene características de entrada y características de salida. Este tiene un voltaje nominal de entrada de 5 voltios, sin embargo en la salida nos entrega un voltaje nominal DC de 15 voltios, o sea, me convierte de 5 a 15 voltios. Sin embargo tiene un rango de entrada que irá de los 4.5 a los 9 y en la salida pues siempre nos dará 15 voltios. Ahora, cuando hablamos de la corriente, en la corriente se debe respetar la ley de conservación de la energía o el teorema de Telegen, que es que si yo tengo una corriente de entrada a plena carga de 779 miliamperios, no puedo obtener lo mismo en la salida. En la salida, lo mínimo será 20 miliamperios y lo máximo 200 miliamperios. O sea, como voy de un menor voltaje a un mayor voltaje de 5 a 15, iré de una mayor corriente a una menor corriente. Si nosotros queremos hacer un diseño profesional, existe una gran variedad en el mercado de convertidores DC-DC ya hechos. Por ejemplo, estas plaquitas que podemos ver acá. En estas aquí podemos ver el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Y podemos identificar la bobina de choque, el integrado PWM, un potenciómetro de ajuste, igual en este. Hay algunas que hasta podemos variar valores que son programables, como esta de acá, que sirve para hacer fuentes de poder muy profesionales, o convertidores DC que tienen múltiples entradas y múltiples salidas, como el que vemos acá. Gracias por su atención.